Buenas tardes, mi nombre es Leomar Ruiz. En esta oportunidad vengo a exponer un caso, un conflicto de derecho internacional cumpliendo con la asignatura de Derecho Internacional Público, en este caso relacionado con la cuarta evaluación. Bueno, en principio nos pedían que desarrollásemos un caso de derecho internacional que haya sucedido posterior al año 2008. Yo en lo que a mí corresponde he decidido exponer sobre el conflicto que ha ocurrido en el año 2013 entre España y el Reino Unido por el territorio de Gibraltar. Bien, en primer lugar debemos saber que Gibraltar es una región que está geográficamente dentro del territorio español, colinda o tiene frontera con la provincia de Andalucía en España. Una población muy pequeña que no puede superar sobre los 1000 kilómetros cuadrados y que actualmente se encuentra bajo el dominio del Reino Unido. Los antecedentes, de hecho, para que esa concesión del territorio se haya dado al Reino Unido precede al Tratado de Utrecht. No obstante, en agosto de 1704, el Peñón y la plaza de Gibraltareño fueron ocupados por las tropas británicas del almirante George Rooke durante la Guerra de la Sucesión Española. Años después, el 13 de julio de 1713, el Peñón fue cedido al Reino Unido por el Tratado de Utrecht, del que se han cumplido ya 300 años. En la actualidad, el gobierno español sigue reclamando la soberanía del Peñón, aunque esta reclamación siempre ha sido rechazada por el gobierno británico. Los habitantes de Gibraltar han defendido su derecho a autodeterminación y en referéndums en los que éstas han apoyado claramente la opción de no reintegrarse a España. En el último, celebrado en el 2002, se rechazó por un margen del 98,97% la cosoberanía hispano-británica. El gobierno español mantiene diversas restricciones en relación a Gibraltar en defensa de lo que considera sus legítimos derechos. Por ejemplo, dado que el Istmo nunca fue cedido por España ni mediante el Tratado de Utrecht ni por el otro acto o tratado, no reconoce el carácter de frontera internacional del límite actual marcado por la verja en pleno Istmo a unos 800 metros al norte de la línea de control pactada en 1713, situado justo a los pies del Peñón. Bueno, básicamente haciendo un resumen de lo que he detallado, podemos partir desde que en 1704, una vez que fue ocupado ese territorio por el Reino Unido durante la Guerra de la Sucesión Española, en 1713 el Peñón fue cedido por el Tratado de Utrecht al Reino Unido. Bueno, siguen habiendo residentes ingleses en el Peñón de Gibraltar, pero en su mayoría son españoles. No obstante, a través de referendos de autodeterminación, más del 98% de la población desea continuar siendo del Reino Unido. Bien, continuando con la línea de lo que estamos hablando, para llegar al conflicto real del año 2013, debemos saber un poco más sobre Gibraltar. Y nos planteamos el cómo interpreta España y el Reino Unido el tratado 300 años después. Las disputas por las aguas de Gibraltar se remontan precisamente al Tratado de Utrecht, con la diferente interpretación de que en España reconoce que la base de este texto solo se dio la ciudad, el castillo, el puerto, la defensa y la fortaleza, y entiende que nada dice sobre las aguas jurisdiccionales, es decir, que solamente fue cedido el pequeño territorio en tierra firme que es Gibraltar como tal, pero las aguas jurisdiccionales son todavía españolas. El Reino Unido por su parte entiende que la cesión lleva implícita la entrega automática de las aguas. ¿Qué dice la ONU sobre las aguas jurisdiccionales? Considerada la Constitución de los Océanos, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que el límite máximo del mar territorial de cada estado es 12 millas. Desde su entrada en vigor en el 94, establece que cualquier territorio costero tiene proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes. España ratificó este texto, pero incluyó una cláusula interpretativa a través de una disposición de la Ley 10/1977. El presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht. Tal y como ocurre con el tratado, también hay discrepancia en la interpretación de esta norma de la ONU. Así, mientras España incluía esta cláusula, el Reino Unido estableció para Gibraltar un mar jurisdiccional de 3 millas, fuente del conflicto con los pescadores de la flota gaditana. Bien,
Básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, que la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar dice que todo Estado tiene derecho a 12 millas de aguas jurisdiccionales. No obstante, España no reconoce esas 12 millas de Gibraltar, porque esas dos, si entramos en esas 12 millas, ya están dentro de las aguas jurisdiccionales de España. Con lo cual el Reino Unido reconoció que a la proximidad que tiene Gibraltar con España solo podía abarcar 3 millas, pero estas 3 millas siguen estando dentro de las aguas jurisdiccionales de España y a su vez influye en los pescadores de la costa gaditana, que es la costa sur que es frontera con Gibraltar, en la provincia de Andalucía, cercano a Cádiz y pasando a la línea de la Concepción. Bien, el último acuerdo en materia de pesca llevado a cabo con Gibraltar data del 3 de agosto del 2012, que las autoridades gibraltareñas y los pescadores alcanzaron el último acuerdo en materia de pesca que permite faenar en aguas próximas al Peñón desde el 16 de agosto del 2012 hasta diciembre de ese mismo año, momento en que acordaron sentarse de nuevo para alcanzar un acuerdo definitivo. ¿Cuál fue el conflicto que se originó en el verano del 2013? Pues que el 24 y el 25 de julio las autoridades del Peñón lanzaron al agua 70 bloques de hormigón para supuestamente crear un arrecife artificial, impidiendo así que los pescadores de la línea de la Concepción y Algeciras pudieran pescar en esa agua. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto diplomáticamente? Pues tras este incidente, España ha intensificado el control aduanero en la verja, lo que provoca grandes colas de varias horas. España justifica estos controles asegurando que son de obligado cumplimiento porque el Peñón no forma parte del espacio Schengen. El espacio Schengen viene a ser un espacio conformado por varios países que ya son integrantes de la Unión Europea, que permite el traslado de esas personas dentro de esos países sin necesidad de trámites ni de visado ni de ningún tipo de control para que puedan residir dentro de esos espacios. Bien, el Reino Unido, aunque está dentro de la Unión Europea, no pertenece al espacio Schengen, con lo cual conlleva un control de pasaportes a la entrada del país. España justifica estos controles asegurando que son de obligado cumplimiento porque el Peñón no forma parte del espacio Schengen. El Reino Unido y Gibraltar han mostrado su oposición a estos controles, que consideran políticamente motivados y totalmente desproporcionados. Bien, después de todo este conflicto, España lo que ha hecho es reforzar los controles migratorios que hay tanto en la salida y en la entrada de Gibraltar, que tienen que pasar por territorio terrestre de España, para de esta manera tratar de sancionar las acciones cometidas por Gibraltar. El conflicto del verano del 2013 ha sido uno de los más intensos de los últimos años y ha llevado incluso a la intervención del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, que mantuvieron una conversación telefónica para tratar el asunto. Rajoy consideró inaceptable el lanzamiento de bloques y Cameron se mostró muy preocupado con la intensificación de los controles. ¿Cómo han sido las negociaciones entre España y el Reino Unido? Pues ha habido diversas fases de negociaciones que datan desde el año 2001, cuando estaba de ministro de Exteriores Joseph Piqué en España, el Partido Popular, y su homólogo británico Jack Straw hablaron de cerrar una fecha para pactar una soberanía compartida del Peñón. Esto se mantuvo allí y nunca se llegó a cuajar o a consolidar. Y de hecho nunca se rubricó ese acuerdo. Y ya en el 2006 el responsable de la política exterior, Miguel Ángel Moratino, y el propio Estrago acordaron retomar las conversaciones convocando la primera reunión del nuevo foro tripartito España, Reino Unido y Gibraltar, que se saldó con un acuerdo histórico que incluía el uso compartido del aeropuerto. En 2008 y 2009 se produjeron la segunda y tercera reunión de ese foro. Esta última concluyó con la primera visita de un ministro español, Moratinos, a La Roca en 300 años. El Partido Popular se opuso a esta visita y habló de una política permisiva de España con Gibraltar. Con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy en el 2011, el ministro de Exteriores, José Manuel García Carballo, aseguró que no se volverá a hablar de cooperación hasta que se produjeran avances con el Reino Unido sobre soberanía. Bien, ¿en qué punto están ahora estas negociaciones sobre soberanía? Tras el reciente conflicto, tras el lanzamiento de los bloques de hormigón, que son los 70 bloques que ya he hablado anteriormente, el Reino Unido ha rechazado la propuesta formulada por el gobierno español de mantener conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar y ha defendido que en todo caso debería haber un diálogo entre España y el Peñón sobre asuntos pesqueros. Londres dice que la soberanía está clara. En el artículo del Wall Street Journal, bajo el título "Tenemos que hablar de Gibraltar", Margallo ha pedido al Reino Unido que de cara a la posible reanudación del diálogo sobre Gibraltar demuestre que tiene intención de deshacer el daño causado y ha citado como primer y necesario paso que retire los bloques de hormigón arrojados al mar. Bien, la gran pregunta de todo esto es si actuará la Unión Europea
tras el último conflicto de Gibraltar, y bueno, como siempre, se mantienen expectantes, y a petición de España, la Comisión Europea investigará el lanzamiento de los bloques de hormigón por si vulnera la normativa medioambiental. En otra acción complementaria, Bruselas también enviará una misión a la zona para estudiar los controles fronterizos y cuestiones aduaneras. Por otra parte, la Comunidad Europea ha avisado a España de que cualquier tasa impuesta entre Gibraltar y España sería a priori ilegal bajo la legislación comunitaria. El gobierno español analiza aplicar una posible tasa por congestión en la línea de la Concepción, similar a un peaje impuesto a los usuarios de una red particular de transporte en áreas de demanda máximo por congestión de tráfico. Bien, para hacer un análisis general de lo que hemos hablado, y llegar a una conclusión o citar las ideas principales, tenemos que hace 300 años España cedió Gibraltar al Reino Unido. España lo cedió a través del Tratado de Utrecht, como ya lo he hablado, que data de julio de 1713, que desde 1704 es ocupado por el Reino Unido por esa guerra de la Sucesión Española. La soberanía de las aguas es una de las principales fricciones, ya hemos hablado, que la ONU, a través de la tercera reunión sobre las aguas jurisdiccionales internacionales, estima que 12 millas desde tierra firme de cualquier estado, 12 millas corresponden a ese estado como tal, pero que claro, en Gibraltar entraban en el conflicto porque dentro de esas 12 millas entraban las aguas jurisdiccionales de España. En consecuencia, pues Gibraltar reconocía 3 millas de Gibraltar y el resto de España, pero dentro de esas 3 millas, los pesqueros de la línea de la Concepción, de la provincia de Cádiz en España y todo, tenían que pasar o iban a pescar, con lo cual ya entraban en conflicto. Y bueno, el conflicto con estos pescadores españoles se recrudece en este año 2013 debido al lanzamiento de los 70 bloques de hormigón que ha lanzado el gobierno de Gibraltar al agua para, entre comillas, crear un arrecife artificial, pero que realmente está enmascarado para tratar de evitar esas pescas en esa zona. Y este último incidente en el 2013 pues ha elevado la tensión diplomática. ¿Qué solución ha habido? Pues ninguna. La situación sigue siendo prácticamente la misma. Lo único, se han enfriado un poco las relaciones, ya no están tan a flor de piel como el año 2013, pero aún lo único que se han hecho es colocar paños calientes encima de la herida, pero no se ha llegado a una solución profunda ni drástica para tomar una determinación de cuál va a ser el camino real de Gibraltar. Pues bien, dentro de mi opinión como tal, pues puedo llegar a la conclusión de que se debería estudiar y que debería entrar en esta situación, debería haber una mayor participación de la Unión Europea para determinación de territorios dentro de la Unión, y debería haber un nuevo acuerdo, ya que en primer lugar han pasado 300 años después de esa cesión. La situación tanto política, económica, geográfica y social es muy diferente a esta hace 300 años, y que, bueno, evidentemente Gibraltar está prácticamente dentro del territorio español y que se debe tomar una determinación rápida, porque no se puede seguir permitiendo pues que un territorio que es prácticamente español pues siga siendo de otra nación, ¿no? No obstante, esto es un conflicto internacional, no de ahora, sino de hace muchos años, y que conlleva mucha gestión y por supuesto que mucha diplomacia, más que todo a través de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Y bueno, espero haber sido lo mayor claro posible, que haya llegado a todos la información que he querido transmitir, y que por encima de todo que haya sido comprendido. Muchísimas gracias y buenas noches.